Justamente vamos a darle la bienvenida a Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Buenas noches, señor Herrera. Buenas noches, gracias por la llamada. Bueno, un primer tema creo que serían los cuadernos, ¿no? O por lo menos este cuaderno en puntual que fue reportado como perdido por algunas horas, y inmediatamente ahí la cuestión es: ¿por qué importa tanto un cuaderno de ocurrencias, un cuaderno de anotaciones de un puesto de seguridad en la casa de la presidenta? ¿Qué podría pensar el ciudadano de un extravío, de una pérdida como la que se dio? ¿Quién podría estar detrás de esto? Empecemos a elaborar ideas en torno a esta situación a partir de su experiencia cercana asesorando a ministros del Interior, señor Herrera. Bueno, lo primero que hay que pensar que lo que se ha roto la seguridad en torno a la figura presidencial, y que esto no es la primera vez, ya viene a ser el tercer caso. Primero, el robo de las armas de la seguridad del hijo de la presidente. Segundo, la agresión que sufrió la presidenta en Ayacucho. Y tercero, este hecho, que se pierda pues el cuaderno de ocurrencias de la casa de la presidente. Obviamente es una violación al esquema de seguridad, y en este caso específico implica que dentro del personal que ha estado ejerciendo esta custodia ha habido malos elementos que se han prestado pues a esta pérdida, que solamente puede tener, bajo la lógica, dos posibilidades. Una, con la intención posiblemente de poder hacer, como se llama, un cambiazo del libro para ocultar quién asiste a la casa, o la otra, acceder a la información y fotocopiar este cuaderno con la finalidad de utilizar esta información con una intención extorsiva o con una intención política. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué información exactamente tiene este cuaderno de ocurrencias para que el público entienda la magnitud de la importancia de este objeto? A ver, todo servicio de guardia en el domicilio de cualquier autoridad política o que custodia cualquier infraestructura pública tiene como objetivo llevar un control de los hechos y ocurrencias, como su nombre lo indica, de lo que sucede a día, es decir, personas que ingresan, personas que salen, vehículos que llegan, vehículos que salen. ¿Por qué? Porque como se está brindando seguridad a un alto dignatario, hay que tener pues obviamente control con respecto a que pueda existir algún atentado, pueda existir pues alguna mala intención en contra de esta persona. Porque la idea de la seguridad en el domicilio de la presidenta es fundamentalmente darle seguridad a la presidenta, ¿no? Entonces, el eje fundamental de este tipo de cuadros es justamente llevar el control y asegurarse de que todas las situaciones del día son normales, que no está sucediendo nada irregular, que no ha habido, por ejemplo, falta en ausencias de lo que es el equipo de seguridad que protege a la presidente, que han estado todas las móviles. Y otra de las novedades que se registran normalmente es también pues a qué hora sale la presidente, a qué hora llega la presidente, y de igual manera qué personas llegan o salen de ese domicilio. Claro, porque en paralelo la información que se manejó y que reveló el dominical Punto Final fue que dos autos adscritos al despacho presidencial, y en todo caso el Lexus, el auto de marca Lexus, que está directamente reservado para la presidenta y que solo usa ella, fue visto en las inmediaciones de la Panamericana Sur, cerca, a la altura del kilómetro 107, cerca de este condominio de nombre Mykonos, donde precisamente se llevó a cabo un operativo de búsqueda de Vladimir Cerrón. Esta información, si la presidenta hubiera salido de su casa con dirección a este punto, esa información pudiera haber estado o estaría registrada en ese cuaderno, digamos, haciendo una conjetura que le pregunto, que le llevo a usted. ¿Ese tipo de incidencias se anotan en ese cuaderno? En ese cuaderno lo que está anotado es la salida y el regreso de la presidenta. El destino del vehículo lo lleva como control el chofer, o sea, la escolta directa de la presidenta de la República. El tema aquí está en que lo que hay que explicar de dónde es que se ubica el vehículo es porque, dado que los temas de lo que es persecución a cualquier tipo de persona que se encuentre requisitoriada, y sobre todo cuando es personas de alto perfil
tienen que ver con labores de inteligencia, y la característica de la labor de la inteligencia es la necesidad de compartimentar la información y la reserva de la información, ¿no? Entonces, si es que existiese pues algún tipo de duda con respecto a qué relaciones tienen estas personas que están siendo regladas por la policía para poder ser ubicadas, tuviesen pues algún tipo de contacto o cercanía con algún actor político, obviamente que esto sería pues muy preocupante. Entonces, la importancia de saber a dónde se traslada un alto dignatario, en este caso Presidencia de la República, primero es importante por la seguridad del alto dignatario, y segundo, para en este caso estar seguro que no se está pues interfiriendo o afectando las labores de búsqueda de estas personas que hay que capturar. Esa es la importancia de deslindar rápidamente qué cosa hacía ese vehículo en esa zona, que es una zona, vamos a decir, por demás común, porque es una zona de playa, puede estarse en Asia, pero hay que explicar rápidamente estas cosas, ¿no? El vehículo estuvo aquí en tal fecha, se domicilió en tal lugar y punto, resuelto el tema. Pero si eso no se explica de manera inmediata, obviamente deja pues una duda, ¿no? Y la duda es en este caso lo que mata y lo que afecta, sobre todo, como digo, la fortaleza de las medidas, de las acciones de inteligencia para capturar a estas personas. Ahora, pero justamente el argumento que hasta el momento ha esbozado el ministro Gustavo Adriancén es que estos son temas personales y bueno, la presidenta, como es la única funcionaria que para abordar tanto temas oficiales como personales puede movilizarse con su vehículo, con su seguridad, a donde sea. Pero estamos hablando de un punto delicado, de un lugar donde estratégicamente, sabe la policía e inteligencia, estuvo durante un tiempo viviendo el prófugo Vladimir Cerrón. Esas casualidades, pues, no se pueden pasar por alto, ¿no? En todo caso, esa información debería ser transparentada por la propia presidenta o en medio de la investigación se le puede solicitar alguna información al equipo que trabaja con ella, porque estamos hablando nuevamente de que se amparan de que esto es personal. Mire, el Premier ha tenido un par de declaraciones que han sido erradas. ¿Ya? En primer lugar, porque las altas autoridades políticas, si bien es cierto, tienen una vía personal, familiar que hay que respetar y proteger como cualquier ciudadano, por el cargo que ostenta, como digo, no pueden tener, vamos a decir, zonas oscuras o zonas grises donde uno no sepa dónde se encuentra. ¿Por qué? Porque es la seguridad del alto dignatario. Ya ha habido una discusión importante meses atrás cuando, por ejemplo, hubo la agresión a la presidenta en Ayacucho. Eso ha sido una violación al cordón de seguridad de la presidenta. Entonces, pues, en la misma razón y criterio, no puede existir, pues, días o horas donde no se sepa, pues, dónde está la presidenta de la República, porque eso puede afectar su seguridad. Entonces, ese criterio, lo que ha señalado el Premier, es un tanto errado, porque no es que se trate de su vida privada. Siempre, y sobre todo mientras más alto es el grado de la autoridad política, se tiene sus equipos de seguridad que saber dónde se encuentra. Y en segundo lugar, el Premier comete un error conceptual cuando dice pues que registrar los ingresos y salidas del domicilio de la presidenta o de cualquier funcionario es una manera de invadir su vida privada. Eso pues es errado completamente, porque por el contrario, ¿no? El sentido de un servicio de guardia es custodiar a la autoridad política, y la autoridad política, por otro lado, tiene que cumplir con un rol, vamos a ver si vemos la otra cara, de transparencia, ¿no? A nadie le tendría por qué causar temor que un servicio de guardia registre quién entra y quién sale del domicilio, porque se entiende pues que es la familia, ¿no? Entonces, ahí, como digo, el Premier ha cometido un par de deslices en lo que ha afirmado, porque no es cierto lo que él dice. Ahora, precisamente esa reacción del gobierno, ¿le parece a usted que más bien enturbia todo? El gobierno, apretado con el tema del Rolex, tampoco ha podido dar una respuesta clara a la ciudadanía. Ahora vemos al Premier estrenando este formato de defensa, agrupando temas, haciendo un mensaje televisado a través de la señal del Estado para todo el país. ¿Cómo ve esta estrategia? Y a propósito de eso, ¿cómo ve también la función del ministro del Interior?
que en febrero, el 13 de febrero, decía van a tener sorpresas con el tema de Cerrón, pero hasta ahora nada. Mire, en el primer punto, comunicacionalmente, yo creo que la estrategia que está llevando a cabo el Premier es errada, porque en cualquier orden de cosas, cuando existen algún tipo de dudas con respecto al accionar de cualquier autoridad política, la capacidad de poder responder de manera rápida, clara y concreta las observaciones permiten pues que la confianza se mantenga y ya pues el debate no siga pues creciendo, porque ya se sabe perfectamente qué hizo la autoridad, por qué lo hizo, ¿no? Pero cuando la presentación del ministro, de los ministros, giran sobre generalidades y se dice, por ejemplo, vamos a explicar posteriormente, lo único que están haciendo es alargar la duda, y cuando se alarga la duda, obviamente crece pues cualquier tipo de suspicacias, ¿no? Tanto más como cuando pasan dos hechos que son pues para pensar. Uno es la pérdida del libro de la casa de la Presidente, y dos pues es la presencia del Lexus en una zona cercana a donde hay uno de los principales personas que están siendo buscadas por la policía. Y en cuanto al ministro de Interior, creo que el gran problema del ministro de Interior es que en este periodo no ha logrado mostrar liderazgo en el sector. En primer lugar, bajo su periodo han sucedido, como digo, violaciones a la seguridad presidencial que definitivamente tienen que tener pues responsabilidad política. En segundo lugar, el ministro no ha logrado, a mi entender, mostrar de manera efectiva qué está haciendo el Ministerio del Interior. Y me explico por qué. No se trata de que el ministro del Interior presente la cantidad de operativos que realiza la policía, porque eso lo realiza la policía de manera cotidiana. Es el trabajo de la policía. Es decir, la policía no necesita al ministro para poder realizar sus investigaciones, sus operativos, porque ese es su trabajo del día a día. El ministro, por el contrario, lo que tendría que estar exhibiendo es qué normas legales ha sacado para respaldar la labor de la policía, cómo es que está protegiendo y respaldando al personal policial, cuánto presupuesto ha conseguido de manera adicional para que la policía pueda invertir en lo que necesita de manera urgente, que es equipamiento en los campos de la inteligencia y la investigación criminal. Ese es el rol del ministro, y esos son los roles que hasta el momento no ha podido lograr. Más que todo, estamos en el debate hoy día, por ejemplo, no solamente con las medidas, la violación de la seguridad de la presidenta, sino con compras que están siendo objeto de escrutinio profundo, como es la compra de los fusiles, ¿no? Entonces, el ministro no ha logrado impregnar de liderazgo el sector, y eso, en una situación en la que nos encontramos, donde el delito se encuentra desbordado, es muy grave. Ahora, usted al inicio de la entrevista también hacía énfasis en las teorías que se podrían esgrimir a raíz de la pérdida por 2 horas de este cuaderno de ocurrencias. Lo que llama muchísimo la atención, y aquí justamente en los comentarios también de nuestras redes sociales precisan los usuarios, es el cómo se encontró este cuaderno en un jardín de la Vía Expresa. Eso es totalmente extraño, y que alguien llame a decir, bueno, aquí lo hemos encontrado. Y qué información debería transparentar en todo caso el Ejecutivo, porque una de sus teorías, lo que mencionó en el inicio, es que podría manipularse, sacar una hojita, borrar información para justamente ocultar información que podría comprometer a la presidenta Dina Boluarte. Mi experiencia me dice que aquí solamente hay 2 posibilidades. Como le digo, ese cuaderno ha sido sustraído por 2 horas, bien para hacer un cambiazo, es decir, ya han preparado previamente un cuaderno de iguales características para cambiarlo y ocultar temas, o lo han sustraído para fotocopiarlo, tomarle fotos y obtener la información que está ahí. Eso con la finalidad, claramente puede ser extorsiva o un tema de ataque político, ¿no? Ahora, el hecho de que haya aparecido de esa manera, o sea, que en la ciudad de Lima se haya encontrado un cuaderno en los jardines del Paseo de la República, pues, o Paseo de la República, suena realmente improbable, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que tener claro es que la Inspectoría de la Policía tiene que incidir fuertemente sobre el personal policial que estuvo de guardia ahí, porque ahí definitivamente alguien se ha dejado seducir por malos elementos, ¿no? Que han tenido el interés de sustraer este libro de manera ilegal. Entonces hay que hacer la investigación a fondo para descubrir qué personal es el que se ha involucrado en esas cosas. Aquí definitivamente
hay personal policial implicado. Implicado en el asunto. Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, con nosotros comentando la actualidad en torno a la seguridad, pero también en torno a estos casos que tienen que ver con la presidenta. Señor Herrera, muchas gracias por su tiempo. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes.